¿Qué tal clase? ¿Cómo estáis? Bueno chicos, última semana de clase antes de la semana que vamos a tener de vacaciones, aunque nos pillen cerrados en casa. Pero bueno, vacaciones al fin y al cabo, ¿no? Por lo menos descansáis de nosotros unos días. A ver, por lo visto, esto del impulso nervioso, las neuronas, las actividades que os he mandado de la droga, se os está haciendo un poco lío. Y la finalidad de esta clase es pues aclararlo todo lo más posible. Ese es mi trabajo y encantado de hacerlo. Pero, y antes de empezar con las explicaciones, y sin que suene mucho a riña, sí quiero deciros que las tareas que he recibido en comparación con lo que os he mandado, con la cantidad de información que os he mandado, dejan mucho que desear. Mi sensación es que no estáis tomando esto en serio, que le dedicáis poco o nada de tiempo en general, ¿eh? Hay gente que lo hace con más ganas, por supuesto, hay quien se ha acercado más a lo que yo pedía, pero en general no noto un trabajo propio detrás de lo que he recibido. Y eso no puede ser. Esta situación se va a alargar en contra del gusto de todos. A mí me encantaría estar en clase, volver a la normalidad, veros las caras y dar las clases como siempre. Y me he encontrado esta situación igual que vosotros y yo intento hacerlo, os lo prometo, lo mejor que puedo, de manera que todo lo que os mando sea lo más claro posible dentro de lo que se puede encontrar en internet, con mis explicaciones, con mis dibujos, con mis aportaciones. Pero si soy solo yo el que pone de su parte, esto no va a funcionar. Tenéis que hacer más. Y hacer más significa tomarlo en serio, poneros delante de los vídeos o de las explicaciones, del ordenador o de la tablet o del móvil y buscar, no con el objetivo de terminar lo antes posible, que estoy seguro que es el objetivo de muchos. Tampoco esperas que lo hagan otros y que os manden el trabajo hecho, que estoy seguro que también pasa, y el que piense que yo no me di cuenta, pues o no me conoce o piensa que soy tonto, y no tengo nada de tonto. Me puedo hacer el tonto, eso a veces sí se me da bien, pero no tengo nada de tonto, os lo aseguro. Y al fin y al cabo esto es por vosotros. Esa frase la habéis oído 1000 veces, pero es que es una verdad como un castillo. A mí si me queréis engañar y yo me dejo engañar, pues vale. ¿Qué conseguís con eso? De esto vais a tener que examinar, y lo vais a tener que saber, o lo vais a tener que estudiar, y yo no lo voy a repetir 20.000 veces. Entonces, depende de vosotros. No estáis acostumbrados a lo mejor a ser tan autosuficientes, no estáis acostumbrados a gestionaros tanto el tiempo, no estáis acostumbrados a que os tengáis vosotros que buscar la vida con la información en vez de con lo de todo mascaíto y todo muy bien explicadito. Bueno, pero es que la vida no sabéis cómo os va a venir, ni a vosotros ni a nadie. Esta es una situación sobrevenida, nos toca a todos hacer lo mejor posible para que salgamos de ella sin muchos problemas ni muchos retrasos, y yo noto que vosotros no estáis haciendo lo máximo o lo mejor de vosotros para que esto no suponga un problema. Y se va a alargar. Nos quedan 2 semanas de reclusión, pero sospechamos que al instituto no vamos a volver dentro de 2 semanas. Por tanto, esto es lo que vamos a tener por delante, pues, para un tiempo indefinido. Y lo más inteligente en estos casos, ahora y en cualquier problema que se os presente en la vida, es prepararos y poneros en lo peor. En este caso, lo peor es que esto se alargue en vez de 2 semanas, 3 o 4, me refiero el tener que dar clase online. ¿Y cómo se prepara uno para eso? Pues se prepara uno para eso adquiriendo la constancia, la responsabilidad, haciendo las cosas por uno mismo, preguntando dudas, preguntándome a mí, tenéis mi correo, incluso si no me importaría crear un grupo de WhatsApp de la clase para que me preguntéis
dudas o problemas que os encontréis. Pero una cosa son dudas y otra cosa es: profesor, hazme el trabajo que yo no tengo ganas de hacerlo. Es muy diferente. Y todos entendemos las diferencias. Y yo noto perfectamente cuando una duda viene de haberlo intentado y que algo no me sale, yo no tengo ganas de hacer esto, le voy a preguntar que me diga cómo es y eso se nota, y evidentemente por eso digo que en eso no me voy a hacer el tonto. Y al que trabaje y tenga dudas se las resolveré, por supuesto, y se lo explicaré 1000 veces, pero si noto que alguien lo que quiera es que yo le haga el trabajo, evidentemente no se lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver la explicación, vamos a hacer un poco de repaso y de recuerdo de cómo funcionaba esto del impulso nervioso, y lo vamos a aplicar a las tareas que os mandé sobre la droga. Y además os voy a poner los dibujos que yo he hecho, tan sencillos como los que vosotros podéis haber hecho, y los comparáis con lo que tenéis o con lo que me habéis mandado, que no me lo teníais que mandar. Os dije en las instrucciones que la idea era que lo hicierais para practicar, para que esta clase que vamos a tener ahora tuviera más sentido para vosotros. Pero como no leéis, o como vais corriendo y haciendo a ver si me lo quito de en medio, pues no había que mandar nada. Había que hacerlo para practicar, para que esta clase significara algo más que unos dibujos y unos puntitos en la pantalla, que si no habéis hecho los dibujos o lo habéis intentado con ganas, no van a significar nada para vosotros. Pero es que eso también depende, eso también pasaba cuando estábamos en clase presencial. Hay quien le dedica más tiempo, hay quien le dedica menos, hay quien le pone más ganas, hay quien le pone menos, hay quien tiene más interés y hay quien tiene menos. Eso evidentemente no va a cambiar estando en casa, todo lo contrario, se puede agravar. La única diferencia es que yo en clase os puedo reñir personalmente, os puedo espabilar personalmente, pero desde aquí lo único que puedo es hablaros en general y recordaros que, aunque os hablo en general, el trabajo de cada uno sí es personal y cada uno va a tener sus resultados en base a sus trabajos y a su rendimiento y a su interés. Eso tenedlo por seguro. ¿Qué tengo que tener claro en la cabeza para que esto del impulso nervioso, o entender cómo funcionan las drogas o cómo se altera el funcionamiento normal del sistema nervioso, tenga sentido para mí? Vale, primero, y eso os lo mandé de teoría, es teoría y no necesita ninguna explicación. Necesitáis dominar el vocabulario y la anatomía de la neurona. Y eso no tiene explicación. La neurona es como es y las partes de la neurona se llaman como se llaman. Punto. Ahí tenéis una foto de una neurona cualquiera con las partes que tiene una neurona. Segundo, tenéis que conocer que tampoco es muy complejo el mecanismo básico de la transmisión del impulso nervioso. Recordad que el impulso nervioso tiene dos partes, una en la que participan neurotransmisores y otra en la que participan un grupo de sustancias o cargas positivas que simplemente lo hemos mencionado, no hemos explicado cómo funciona eso, porque eso es de cursos superiores, posiblemente lo veáis el año que viene en cuarto o en primero de bachillerato, pero no es de este curso, por tanto, una complicación menos. Vosotros tenéis que centrar en qué ocurre en las zonas de la sinapsis, qué ocurre con los neurotransmisores. Y qué ocurre con los neurotransmisores tampoco es muy complejo. Recordad este pequeño vídeo que está saliendo aquí, en el que se ve cómo la señal llega a la terminación del axón, a una de las terminaciones del axón que conecta una neurona con la siguiente, cómo esa señal que llega, que es la que se representa con las cargas positivas, activa o provoca que las vesículas liberen los neurotransmisores. Se ve cómo los neurotransmisores se unen
a unos receptores que hay en la siguiente neurona, que se llama neurona postsináptica, y la unión de esos neurotransmisores a esos receptores provoca que se active una nueva señal, una nueva descarga de cargas positivas que va a recorrer toda esa neurona, toda esa nueva neurona hasta el final, y va a provocar la liberación de nuevos neurotransmisores que se lo van a pasar a la siguiente neurona y así. Eso tampoco es complejo. No me creo que nadie no pueda entender ese proceso, porque no estamos hablando de sustancias químicas complejas. No os pido que veamos qué ocurre a nivel molecular. Estamos usando bolitas que se unen a unas cositas con forma de bolitas y que esas bolitas provocan la transmisión o la activación de una señal eléctrica o de cargas positivas. Eso no es complicado, ¿vale? Por tanto, tenéis que tener muy claro cómo es el funcionamiento normal de ese proceso. Aquí os pongo un dibujo como el que cualquiera podía haber hecho en su cuaderno de todos los pasos de la transmisión o del proceso de transmisión de un impulso nervioso normal, cuando no hay droga y cuando no hay nada. Recordad también que todo esto empezó estudiando la función de relación y que todo empieza cuando el cuerpo, cuando algún órgano de los sentidos recibe algún estímulo del exterior. La luz, temperatura, un sonido, alguna sustancia química en el aire, por el olfato, alguna sustancia química que detectemos con la lengua, algo que nos roce la piel. Ese es el estímulo inicial, eso es lo que desencadena todo lo que estamos viendo después, que llega al cerebro, el cerebro interpreta esa información que recibe y decide qué hacer. Y ya recordad que os dije que la respuesta más normal del cerebro es no hacer nada si ese estímulo no representa no tiene ningún interés en ese momento para nosotros, ¿vale? Bueno, pues sabiendo todo esto y con la idea de que aplicaseis lo aprendido y también que os demostraseis a vosotros mismos y que me demostraseis a mí si habíais entendido cómo funcionaba todo este mecanismo, y porque el hecho de las drogas o usar las drogas como una especie de estímulo para estudiar esto de una manera un poco más, con un poco más de curiosidad, pues así os propuse esta actividad. Bueno, pues por lo visto ha sido un desastre, pero evidentemente ha sido un desastre no por la complejidad ni por la dificultad de lo que os he pedido, sino por vuestra poca implicación en esto. Y yo no he recibido por parte de nadie ningún correo preguntándome: profesor, no me entero, ¿me podría explicar esto no lo entiendo bien? Nadie. Y si no lo sabía y os lo repito y os lo repetiré 1000 veces, todos tenéis mi correo y estoy aquí siempre, y no solamente estoy aquí siempre, sino que estoy aquí siempre esperando y deseando que me preguntéis dudas o poder solucionaros cualquier problema que os surja. Bueno, chicos, pues con todo esto ya sabido, vamos a ver cómo actúan las drogas sobre este proceso que estamos estudiando, que estamos aprendiendo de la sinapsis, ¿vale? Lo que he hecho es justamente lo que yo he pedido que hicierais en casa, usando colorines, un dibujo súper simple que incluso yo os mandé para que pudierais partir ya de algo hecho. Y bueno, creo que es fácil seguir la explicación siguiendo o fijándose en los dibujos. Lo comparáis con lo que vosotros habéis hecho, y esto no consiste en que esté bien o que esté mal, consiste en que aprendáis y que os sirva para que todo esto quede más claro. Yo creo porque así lo he comprobado durante todos estos años, que cuando mejor se entiende una cosa es cuando se ve cómo esa cosa falla cuando algo la altera. Y en este caso nosotros lo que vamos a ver es cómo se puede alterar, cómo se puede interrumpir, cómo se puede suplantar el proceso de la sinapsis y de los neurotransmisores,
¿vale? Vamos a empezar a lo mejor por el caso más claro, yo creo que puede que sea el más claro para todos, que es el de las anestesias. ¿Cómo funciona una anestesia? ¿Por qué cuando me ponen una anestesia? Estamos hablando de anestesias locales, pues la que nos ponen cuando vamos al dentista, o una inyección para que me den unos puntos porque me he hecho una brecha, ese tipo de anestesias locales. ¿Qué es lo que hace esa sustancia en el sistema nervioso para que no me duela todo lo que me hagan después? Bueno, pues estáis viendo el dibujo y ya con todos los elementos del dibujo conocidos, veis que la anestesia os lo puse en la teoría que os mandé también, que era parte también de vuestro trabajo, pero bueno, por esta vez va a pasar. La anestesia, según la teoría que recibisteis, o las anestesias lo que hacen es bloquear los receptores de los neurotransmisores en las neuronas postsinápticas. Es decir, existen estímulos desde el exterior, a las neuronas les llegan estímulos, el roce, el bisturí, la aguja de coser, o la aguja del dentista, o el instrumental que usa para sacarnos la muela, lo que sea. Esas señales existen y llegan a las neuronas. ¿Qué ocurre? Que la anestesia lo que hace es bloquear, y ahí lo tenéis representado con una X, más fácil no puede ser y más evidente yo creo que no puede ser. Todos los pasos anteriores, el paso 1 y el paso 2, se ocurren con normalidad, llega un estímulo del exterior a las neuronas de los órganos de los sentidos, en este caso vamos a pensar que es la piel. Las neuronas de la piel detectan que hay algo que provoca un estímulo, vamos a suponer que es la aguja que nos inyectan, perdón, la aguja que se usa para darnos puntos, para cosernos una herida. Bueno, pues eso provoca un estímulo y provoca una señal en las neuronas de la piel. ¿Qué ocurre? Que cuando esa señal intenta viajar por los nervios en dirección al cerebro para decirle al cerebro que ahí está pasando algo, se encuentran que está el camino bloqueado, que los neurotransmisores se encuentran a los receptores bloqueados u ocupados, y por tanto la señal no se transmite y por tanto el cerebro no se entera de nada. Yo creo que no tiene mucha complicación, y creo que con la información que recibisteis, con lo que podríais haber buscado por vuestra cuenta, y en cualquier caso con lo que recibisteis por mi parte, podríais haber hecho un dibujo muy parecido al que tenéis ahí perfectamente. ¿Vale? Bueno, si la anestesia es tan clara, vamos al siguiente caso, que también creo que se puede entender fácilmente. Y fijaros que no estamos hablando de compuestos químicos complejos, ni qué ocurre a nivel molecular, que estamos usando puntitos, flechitas, crucecitas y poco más. Vamos a ver qué ocurre con la cocaína, ¿vale? En la cocaína tenemos que añadir un elemento que tampoco es muy difícil de entender, incluso tiene sentido, que es el hecho de que los neurotransmisores se reciclan, es decir, no se gastan cuando se liberan, ni la neurona postsináptica se los queda cuando se unen a los receptores, sino que se unen a los receptores, desencadenan o provocan el paso de la señal y son reabsorbidos para volver a ser utilizados. Eso también ahorra energía y sustancia y trabajo al sistema nervioso. Si los neurotransmisores se gastasen y se tuvieran que fabricar constantemente, el gasto de energía y de sustancias para el cerebro sería brutal. Entonces el cerebro y los organismos, la naturaleza, que es muy sabia, lo que hace es reciclar y los reabsorbe y los vuelve a liberar. Eso lo tenéis representado por la flecha esa azul. En situaciones normales, los canales para que esos neurotransmisores vuelvan a entrar a la neurona y a las vesículas, pues están abiertos o no están bloqueados, y por tanto el proceso ocurre con normalidad. Pero hay sustancias como la cocaína
que lo que hacen es bloquear precisamente esos canales, de tal manera que los neurotransmisores no se pueden reabsorber, y al no poderse reabsorber se van acumulando en esa zona que hay entre una neurona y la siguiente. ¿Qué ocurre? Que los estímulos de fuera siguen existiendo. Esa persona que ha tomado cocaína, pues sigue, vamos a suponer que está en una discoteca, pues está escuchando música, está hablando con personas, se roza con personas, está bebiendo, siente calor o siente frío, o huele determinadas sustancias, etc. Toda esa información sigue entrando al cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la señal se transmite, pero al no poder reabsorberse los neurotransmisores y quedar ahí, incluso cuando deje de haber un estímulo del exterior, incluso cuando deje de sentir algún olor, o deje de escuchar la música, o deje de sentir el roce de la ropa o de una persona, los neurotransmisores van a seguir ahí, y por tanto esa sensación se va a mantener y se va a exagerar. Por eso la cocaína produce excitación, porque todos los sentidos se alteran, se excitan y todo se magnifica, ¿vale? Hasta que llega un momento en que, como el sistema nervioso tiene que gastar un montón de neurotransmisores porque no los puede reabsorber, llega un momento en que el sistema nervioso ya no puede más, y es lo que provoca el bajón o el venirse abajo, no cuando pasan los efectos de la cocaína, sino cuando el sistema nervioso ya no puede más, y por tanto es como si dejase de sentir todo lo que ocurre alrededor, y el sistema nervioso dice: hasta aquí hemos llegado, y se provocan pues esos pérdidas de memoria, desmayos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, tampoco considero que sea muy complicado entenderlo. Ya digo que en situaciones normales esos canales que veis ahí en el dibujo bloqueados por los puntos rojos de la cocaína están abiertos o no están bloqueados, y los neurotransmisores se reciclan, se liberan, se vuelven a reabsorber, se vuelven a liberar, y todo ocurre con normalidad hasta que se toman sustancias como la cocaína. Vale, vamos a pasar ahora al cannabis. En la teoría os digo que el cannabis tiene un principio activo, tiene un compuesto químico que tampoco vamos a entrar en detalle, simplemente os lo nombro para que sepáis que existe, para que os suene, porque no está mal saber alguna cosa nueva. Ese compuesto se llama THC, que es un compuesto muy parecido a los neurotransmisores que normalmente se usan para pasar la señal de una neurona a la siguiente. En este paso, en esto del cannabis, lo que tenemos que entender es que cuando alguien consume o fuma marihuana, pues independientemente de que haya o no haya estímulos del exterior, esa sustancia, el THC que va en la marihuana, va a actuar como un neurotransmisor y va a provocar señales que van a llegar al cerebro que no existen en la realidad, porque no están provocadas por un estímulo del exterior, están provocadas por una sustancia que hemos consumido, que se parece a un neurotransmisor, que se ha unido a unos receptores y que han desencadenado una señal que no está provocada por un estímulo del exterior, ¿vale? En concreto, ¿a dónde llega esa señal? Bueno, en el caso del cannabis, esa señal llega a... que esto ya es información adicional. Vosotros os teníais que centrar en cómo actúa. Y la clave de esto es que no hay, en el punto 1 no hay una señal del exterior, sino que el cannabis sustituye a los neurotransmisores normales del cuerpo, ¿vale? Os dije que... Bueno, no, lo tenéis ahí pintado, lo tenéis puesto en rojo, perdón, que pensaba que me había equivocado. Perfecto. Os decía, información adicional. Estas señales que provoca el cannabis o los derivados del THC, lo que hacen es que llegan a determinadas zonas del cerebro que reciben una señal y que
como es su trabajo, responden a esa señal. Eso es lo que hemos aprendido, que los nervios transportan una señal, el cerebro la recibe y elabora una respuesta. Bueno, pues el cannabis se dirige a zonas del cerebro cuyo trabajo es fabricar una respuesta liberando dopamina, que ya hablamos de ella cuando hablamos de la reproducción sexual, que está asociada al sentimiento o a la sensación de placer, ¿vale? Placer, relajación, sentirse a gusto, relajado, todo el mundo es amigo, todo el mundo feliz. Eso es la sensación que se asocia al consumo de cannabis o lo que provoca este tipo de sustancias, ¿vale? Tampoco es tan complicado, ¿vale? Tampoco es tan complicado, pero bueno, explicado queda. Y nos queda una que son los alucinógenos, ¿vale? Los alucinógenos funcionan de una manera idéntica al cannabis. La diferencia está en que la señal que provocan los alucinógenos va por o está relacionada con los órganos de los sentidos. Entonces llegan a zonas del cerebro relacionadas con los órganos de los sentidos. Esas zonas del cerebro están esperando recibir señales pues, de los ojos, de la nariz, del gusto, del oído, del tacto. Y si les llega algo, pues entienden que eso viene pues, de la nariz, de los ojos, del gusto, del tacto y emiten una respuesta. ¿Qué ocurre con los alucinógenos? ¿Qué son las alucinaciones? Bueno, pues los alucinógenos provocan una señal inexistente, es decir, irreal. No viene de un estímulo del exterior y por tanto la respuesta que provoca en el cerebro, ya sea en la zona de la vista, de la zona del oído, de la zona del tacto, es una respuesta irreal. Sientes, ves, hueles, notas cosas que no existen. Y eso es lo que conocemos como alucinaciones. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ya está. No sé si esto os va a aclarar las cosas o lo va a complicar mucho más. Yo estoy convencido de que esto está a vuestro nivel. Está bastante a vuestro nivel. Y lo único que tenéis que hacer es dedicarle ganas. Este vídeo a lo mejor se hace más largo de lo que a mí me gustaría. Y si alguien no se lo ve entero, pues me está dando la razón en eso de que no os lo tomáis en serio, no hacéis vuestra parte, no ponéis interés y por tanto las consecuencias vendrán, ¿vale? Y el que lo vea entero y se lo tome como una clase, como si estuviéramos en el instituto, pues, bueno, pues gracias por el tiempo, gracias porque eso repercute en vosotros y espero que ahora cuando todo esto termine, me refiero cuando acabe la clase, pues entre lo que habíais hecho vosotros, lo que yo he mandado, la clase de hoy y los dibujos, todo quede clarísimo. Y por supuesto, nunca toméis droga. Esto no se tiene que aprender probando y experimentando por uno mismo. No a la droga. Drogas, no. Bueno, ya no nos vemos hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Espero que descanséis, que no desconectéis demasiado. En fin, haced aquello que os haga felices e intentad ser felices a los demás. Eso es garantía de triunfo, ¿de acuerdo? Bueno chicos, nos vemos pronto y os deseo unas felices vacaciones.